Buenos días, chicas y chicos de octavo básico. Espero que estén bien, que este lapsus largo que tuvimos entre la prueba y volver a tener clase no nos perjudique un poco para retomar los contenidos, ¿sí? Bueno, los objetivos para nuestra clase de hoy son, primero, realizar la gestión del error de la prueba y después identificar y conocer el enlace iónico y metálico. Ya hoy día nos vamos a meter ya en lo que es el enlace químico en sí. Los tipos de enlace vamos a empezar a conocer. Con respecto a la prueba, mencionarles que estuvieron no muy buenas y hay errores que lo siguen repitiendo una y otra vez. Si se fijan, hay preguntas que o salieron casi que iguales en pruebas anteriores o eran muy parecidas y también ahí no se dieron cuenta en algunos cambios que le hice y pensaron que eran las mismas también. Voy a tomar sí las preguntas más descendidas y las vamos a comenzar a revisar. Bueno, lo primero, antes que nada mencionar esta tablita, que era bueno, a todos les sería con números distintos la pregunta, pero que yo les pedía que me indicaran el aporte de cada uno de estos científicos. Hubo un buen número que sí obedeció, hizo la tabla como corresponde, pero hubo otros que o copiaron la tabla de la prueba anterior o bien me mandaron la misma imagen que la prueba anterior, ni siquiera se dieron el trabajo de hacer una nueva. ¿Cómo me di cuenta? Porque yo en la prueba anterior les pedía Meyer. En esta prueba pedí directamente Mendeleev. La anterior fueron ambos, ahora fue solo Mendeleev. Y muchos aparecían con Meyer en la tabla. No, no les daba puntaje extra, pero sí me hace darme cuenta que no están trabajando a conciencia, no están leyendo la prueba como corresponde, entonces, y ahí eso es responsabilidad de ustedes. Así que tirón de oreja. Bueno, esta es una pregunta que ya ha salido bastante en la prueba. Yo les pido que expliquen el comportamiento de una propiedad periódica y que se ayuden con los diagramas de Bohr para la explicación. Yo no voy a mencionar la respuesta correcta, ¿sí? Pero mejoró en cuanto a pruebas anteriores. Pero me respondieron el radio atómico. Yo le estoy pidiendo por el volumen atómico esta vez. Entonces, chicos, chicas, por favor, leamos la prueba. No, porque, esta pregunta es parecida a la anterior. Ya. La dejo de leer a medias y tomo la misma respuesta. No, léanla. Por eso a algunos le di así un poco puntaje, porque el radio atómico sí se asemeja al volumen atómico. Pero tenemos que hacer la relación la relación después que hay entre el radio con el volumen. ¿Sí? Así que ojo con eso, por favor, lean. Lo otro, ya esta es nueva, que me llamó mucho la atención. Yo les pido que mencionen qué consisten las excepciones a la ley del octeto. La ley del octeto era aquella que nos decía que teníamos que cumplir con el octeto, con 8 electrones cuando dibujábamos nuestras estructuras de Lewis. Pero, ¿qué ocurría con lo de la ley del octeto, con las excepciones? Perdón, chicos, estoy con mi hija, acá al lado. Teníamos 3 excepciones y de hecho el PPT dice excepciones. Son 3, que era la del dueto, que hace referencia a que un átomo puede tener 2 electrones solamente, la del octeto incompleto, en donde dice también que pueden tener menos de 8 electrones, y hace referencia a que eso lo pueden tener solamente los del grupo 3, o 13, 3A o 13, y la del octeto expandido, que es aquellas que pueden tener más de 8 electrones o más de 10, que según el PPT con el que trabajan. ¿Sí? Entonces son 3 las excepciones, son esas 3. Algunos mencionaban solo octeto incompleto y expandido, y les faltaba mencionar el dueto, que es una excepción al octeto. Y aquí les pedí dibujar la estructura de Lewis para los siguientes compuestos. Y en general A y C anduvo súper bien. En B hubo varios que yo creo que los sacaron de internet. Sinceramente, ustedes fácil, se meten a internet, googlean y aparecen las estructuras de Lewis, de la gran mayoría. Entonces, yo creo que eso hicieron, pero ¿dónde se cayeron en esa estructura de Lewis? Y esto era todo o nada, para obtener el puntaje. Es que no
no aparecía la estructura de Lewis en sí, sino que solamente me mostraba los enlaces. En la estructura de Lewis yo tengo que mostrar todos los electrones. Voy a recordarles más o menos cómo se hace. Bueno, yo les dije primero siempre que elegir, cuando ya tenemos más de 2 átomos distintos, tenemos que elegir cuál va a ser el átomo central, que es aquel que aparece solo una vez. En este caso, tenemos 2 que aparecen una vez en la molécula, que es el hidrógeno y el bromo. Pero el hidrógeno, que también se lo mencioné en una clase, yo les dije que va en los extremos, porque el hidrógeno solo se puede unir a una cosa y nada más. Entonces me bloquea, porque tiene un electrón de valencia. Entonces como que me bloquea la estructura, no puedo seguir avanzando. Entonces me quedo con el bromo. Y coloco mi bromo con sus 7 electrones de valencia, que son los puntitos que aparecen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perdón, fue una interrupción. Como les mencionaba, el bromo con sus 7 electrones de valencia, que son los puntitos. 2, 4, 6, 7. Luego tengo que ubicar oxígenos o hidrógenos. Los hidrógenos, yo ya les dije, siempre me van a bloquear. Me van a como cortar el poder seguir expandiendo esta estructura porque el hidrógeno lo voy a tener a los extremos. Entonces lo que yo trato de hacer ahora es ubicar los oxígenos con sus electrones de valencia. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces ubiqué oxígenos a cada lado del bromo. Arriba, a la izquierda, abajo, derecha. Y uní por medio, si son 2 electrones, del bromo, tienen que ir de frente con 2 electrones del oxígeno. Y ahí me quedan los otros 2 electrones del oxígeno. Lo mismo para este, lo mismo para este. Y me voy a este oxígeno, que como el bromo son 7 y ya tengo 6 ocupados, me queda solo un electrón del bromo disponible. Por lo tanto, como que lo enfrento a un electrón del oxígeno solamente. No puedo colocar 2 electrones del oxígeno, porque tengo solo uno del bromo. Me quedan de frente, ubico los otros y como me queda, en teoría me está quedando este guachito aquí del oxígeno, pero además tengo el hidrógeno que aún no lo he ubicado, coloco el hidrógeno ahí. Aquí es solamente como creatividad de cada uno, ¿sí? E ir viendo después de hacer el dibujo que se cumplen las reglas. Y veo, oxígeno. El oxígeno no presenta ninguna excepción. No es del grupo 3, no es del grupo 1, no está en el periodo 3. Por lo tanto, tiene que cumplir con octeto. Me quedan 2, 4, 6, 8. Aquí. Ahí están los 8 electrones del oxígeno. Estos otros oxígenos son exactamente iguales. ¿Sí? Y cuento 2, 4, 6 acá y 8 acá. Por lo tanto, mis oxígenos están cumpliendo con el octeto. Voy a ver el hidrógeno. El hidrógeno no puede, tiene que ser siempre dueto. Y me queda con 2 electrones. Y ahora me queda solamente verificar el bromo. Y el bromo lo tengo, no me lo sé de memoria, pero está bajo el periodo 3, o sea, desde el periodo 3 en adelante. Por lo tanto, puede tener octeto expandido. Y si se fijan, queda con 4, 8, 12, 14. 14 electrones. Pero es posible, como ya les mencioné, puede tener el octeto expandido. Así que eso quería como revisar de la prueba, ¿ya? Ojo aquí con esta estructura. Muchos me pusieron las rayitas, pero se le olvidó poner estos pares de electrones que quedan libres. Y es parte de la estructura de Lewis. Bueno, ahora sí, como yo les dije, vamos a ver los tipos de enlaces químicos. Y recurro nuevamente a la tabla periódica que hemos trabajado hasta ahora. Vamos a trabajar nosotros desde ahora en adelante con una tabla periódica un poco más simplificada. ¿Por qué les digo esto? Lo que me interesa por ahora son grupo 1, grupo 2 y del 13 al 18. Son como los extremos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, lo que voy a usar yo ahora y ustedes va a ser esta tabla periódica. De hecho, el grupo 18 lo dejamos fuera, porque es el de los gases nobles. ¿Por qué lo dejo fuera? Porque los enlaces químicos
el tipo de enlace depende de la electronegatividad que tenga, del valor de electronegatividad. Y como ya apareció en un par de oportunidades en las pruebas, la electronegatividad no está presente en los gases nobles. Por lo tanto, puedo dejar el grupo 18 fuera, que es el grupo de los gases nobles. Entonces, esta tabla es con la que vamos a trabajar desde ahora en adelante. Aquí tengo el grupo 1, grupo 2, y aquí empieza a aparecer el grupo 3, 4, 5, 6, 7. O 13, 14, 15, 16, 17. Los números que hay abajo son los valores de electronegatividad que tiene cada uno de ellos. Y recordemos que el flúor era el más electronegativo. De hecho, la electronegatividad, ¿en qué sentido aumentaba? Muy bien, aumentaba hacia arriba en un grupo y hacia la derecha en un periodo, llegando a que el flúor finalmente el que está como en el extremo donde más está concentrado este valor. Bueno, dentro de los enlaces que nosotros vamos a trabajar son 3. Hoy día nos enfocaremos solo en 2. Uno es el enlace iónico, un enlace que vamos a utilizar mucho de ahora en adelante y en años siguientes lo van a seguir trabajando y utilizando este tipo de compuestos. El enlace iónico, ¿qué es lo que ocurre? Primero, recordar que los enlaces se forman porque hay alguien que necesita electrones y hay otro que le sobran los electrones. Bueno, como les mencionaba, necesito que alguien tenga estos electrones que no los quiere y alguien que los necesita los va a recibir. Este proceso de compartir electrones, de compartir electrones, puede ocurrir de distintas formas. Aquí les estoy mostrando yo cómo ocurre un enlace iónico, ¿sí? Miren con atención el GIF. ¿Qué está ocurriendo con el enlace del sodio? El sodio lo cede completamente, no queda dentro de su órbita, ¿sí? ¿Y qué ocurre con el flúor? Lo recibe, pasa a estar dentro de la órbita del flúor. Ya, aquí lo que ocurre es que hay una transferencia de electrones, ¿sí? El sodio regala completamente el electrón, no lo necesita ni un poquito. Y el flúor lo recibe feliz de la vida porque él lo necesita demasiado ese electrón para estar llenito. Entonces el enlace iónico se da por una transferencia. ¿Cómo puedo identificar yo que la molécula va a presentar enlace iónico o no? Dos formas. Una, porque la diferencia de los valores de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. ¿Qué quiere decir eso? Voy a volver un poquito atrás. Estamos trabajando con el NAF. Estos son los dos. Voy a encerrar. Estamos trabajando con ese átomo y este átomo parece compuesto. Sus valores de electronegatividad son los que están abajo. Para el flúor es 4, para el sodio es 0,9. ¿Ya? No lo olvidemos. Tengo 0,9 y 4. Ahí. Ahí la coma, ahí sí. 4. Yo le digo que la diferencia de ese E con el menos electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Yo tengo que restar estos valores. Siempre voy a restar el más grande menos el más chico, ¿ya? Siempre lo voy a hacer así. Entonces, para este caso, voy a estar acá, me va a quedar 4 menos 0,9. Y eso me va a dar un valor de 3,1. Ese resultado, este resultado que obtuve acá, que es la diferencia, es mayor a 1,7. Por lo tanto, el enlace formado es iónico, por esa razón. Pero ¿qué pasa si yo no conozco los valores de la electronegatividad? Tengo una tabla periódica
sencilla, común y corriente, que no me da esos valores. Bueno, ahí es donde está la otra opción en que yo tengo que saber si los elementos son metales o no metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Siempre. ¿Cuáles son los metales? Los que están en el grupo 1 y 2. Los no metales son del grupo 6A, 7A o 16 o 17. ¿Sí? A excepción del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno aparece en el 1A, pero no es un metal, ¿ya? Así que cada vez que yo tenga un hidrógeno, tengo que decir automáticamente que es no metal. Vuelvo un poquito, acá. Grupo 1 y 2. Grupo 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando yo tengo unido un átomo del extremo izquierdo de mi tabla periódica con un átomo de mi extremo derecho, que son estos dos grupos de acá, el 6 y el 7A, yo ahí digo sí, es un enlace iónico. Recuerden, este no vale, ¿ya? Por lo tanto, esa es otra forma, sabiendo si es metal o no metal. Metales, no metales. No metal es el infiltrado, ¿ya? Por eso se los dejé con negrita, excepto el hidrógeno. ¿Qué características presentan los compuestos que tienen enlace iónico? Ustedes dirán, ¿de qué me sirve conocer el tipo de enlace? Bueno, eso nos dice algunas características de los materiales que originan. Lo primero es que se forman redes cristalinas. ¿Qué quiere decir eso? Como aparece acá. Son redes, se unen los átomos de tal forma que quedan como unos cubos perfectos, ¿sí? Se distribuyen de distintas formas, obviamente, pero tratan siempre de estar formando cubos, cristales, lo clásico que nosotros asociamos a cristales. Y por eso es que la sal tiene esa forma. Bueno, nosotros la vemos como bien molida, pero en general es como bien armadita la sal, ¿sí? Producto de que es un enlace iónico el que se da entre sus átomos. Conducen la corriente eléctrica, tanto en una solución acuosa, ¿qué quiere decir eso? Lo tengo disuelto en agua. O sea, si yo agrego sal a agua, a un vaso con agua, se disuelve, va a conducir la corriente. Y si los tengo fundidos, ¿qué quiere decir eso? Al estar fundidos, los llevo, así como sólidos, a una temperatura tal que lo transformo en líquido. Pero solo el compuesto, no le agrego nada más. No le agregué agua para que se vea, entre comillas, líquido, que hay una solución, sino que los caliento a tal temperatura, estas temperaturas son muy altas, que pasa a ser un líquido. A temperatura ambiente, generalmente nosotros trabajamos con la temperatura ambiente a 25 grados. Son sólidos. Sus puntos de fusión y ebullición son altos. ¿Por qué son altos? Cuando yo caliento cualquier compuesto y hago un cambio de estado, lo que yo hago es separar sus átomos. Separar los átomos de la molécula, ¿sí? Y el enlace iónico me genera una interacción tan fuerte, porque son tan extremos el lado izquierdo con el lado derecho, y se unen de una manera así como muy fuerte, porque son muy distintos, como los polos opuestos. Un polo, podríamos decir, un polo positivo, que es lo que aparece acá, con un polo negativo, que es el del flúor, y se atraen con mucha fuerza, porque están totalmente marcados sus polos, ¿sí? Entonces, por eso son muy altos, necesitan mucha temperatura para poder separarlos. Y lo que sí son muy malos conductores del calor. El otro enlace que veremos hoy, este enlace ya no es tan común, es el enlace metálico. Como lo dice su palabra, es característico de los metales. Se da solamente entre dos metales. Un metal se une con otro metal
igual o distinto, pero tienen que ser metales. Y recordemos cuáles eran los metales, qué grupos de la tabla periódica. El grupo 1 y 2. Aquí tenemos nuestros metales, ¿sí? Este enlace, como son iguales, son dos metales, aquí la atracción, el hecho de que se unan entre ellos, es como raro, porque no debiesen, no hay polos opuestos que lo estén atrayendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se da una deslocalización, esa es la palabra correcta, deslocalización de los electrones. Los electrones no siempre están ubicados como en una posición fija, ellos están en constante movimiento, ¿sí? Entonces, de repente, ese electrón se encuentra con mi núcleo del otro átomo y genera la atracción del electrón con la parte positiva, provocando que se unan. Pero es por el hecho de que los electrones están siempre en constante movimiento alrededor del núcleo y eso permite que se unan. ¿Qué características presentan los compuestos con enlace metálico? Y aquí yo les traigo un metal. En este caso no es del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, pero sí pero igual es válido, ¿sí? Que es cobre. La mayoría es sólido a 25 grados Celsius, temperatura ambiente. A excepción del mercurio. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Son buenos conductores de calor y también de la electricidad, a diferencia del enlace iónico, que es solo buen conductor de corriente, pero pésimo conductor de calor. Sus puntos de fusión y ebullición varían. No hay una tendencia de que sea un enlace como muy fuerte siempre, ¿sí? Por este tema de la deslocalización de los electrones. Estos electrones locos que están siempre moviéndose, no permite como generar una tendencia. Si se fijan, queda demostrado acá con el mercurio que a temperatura ambiente es líquido, o sea, su temperatura de fusión es bajísima. Son dúctiles, son maleables y siempre van a tener un brillo característico. Principalmente en estado sólido nosotros podemos reconocer ese brillo. Bueno, generalmente insoluble en cualquier solvente, eso hace que podamos construir muchas cosas de metales y no se disuelvan cuando le agrego agua, cuando le agrego alcohol, sino que sean bastante resistentes y firmes, ¿sí? Bueno, chicos, eso es como la teoría. Aquí con el enlace metálico no tenemos un valor, un rango de diferencia de electronegatividad, ¿ya? Porque son metales y los metales son muy similares entre sí. ¿Qué van a hacer ahora? Van a indicar el tipo de enlace que forma las siguientes moléculas, pero de las dos formas, bueno, en el caso del iónico solamente aplica, pero las dos formas, con diferencia de electronegatividad e indicando si es metal o no metal. Ejemplifico el primero. Acá. Yo tengo que ubicar, este es un átomo, el K, potasio, y el Br, bromo, es otro átomo. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscarlos en la tabla periódica. ¿A dónde están ubicados? ¿En qué grupo? Tenemos el potasio en el grupo 1. Por lo tanto, es un metal. Tengo el bromo en el grupo 2. Perdón, en el grupo 7. Es un no metal. El no metal lo voy a ejemplificar con la A, ¿ya? Metal con no metal. Dijimos nosotros que era un enlace del tipo iónico. ¿Sí? La otra forma es en base a sus diferencias de electronegatividad. Y aquí voy a retroceder varias diapositivas para volver a mi tabla de electronegatividad. Acá. El potasio me da que es 0,8. El bromo, 2,8. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es el valor, mi diferencia de electronegatividad
va a ser el valor más grande, que era 2,8, menos el más chiquitito, que es 0,8. Y eso me dice que es 2,0. Eso es mayor a 1,7. Por lo tanto, mi enlace, según esto, también es iónico. ¿Ya? Trabajan ambas formas. Obviamente para los metálicos, que no dijimos que hay un rango de electronegatividad, esta parte no se hace. Solamente decir que es metal con metal. Aquí les queda el resto de moléculas para que trabajen. Pónganle pausa al video y luego revisamos. Bueno, chicos, y ahora que terminamos, aquí están las respuestas. Ustedes pueden ver si llegaron a exactamente lo mismo o no. La idea de esto es que puedan comprobar, y cualquier duda me preguntan, me escriben al celular, al WhatsApp. Y aquí queda el link del video de la clase. Con eso terminamos, chicos y chicas. Un abrazo a todos, que estén bien y sigan cuidándose.